Habiendo dicho eso, voy entonces a pasar a las presentaciones en pleno. En este caso, es una presentación que se va a ofrecer ahora en vivo a través de la plataforma de GoToWebinar a la cual estamos conectados ahora. Esta plataforma les va a permitir a los presentadores, desde una manera segura, en un lugar seguro, con las protecciones necesarias en contra del COVID-19, les va a permitir presentarles a ustedes de manera virtual temas muy interesantes. El primer tema que vamos a trabajar en esta mañana en los paneles es el tema de las estadísticas y la tecnología para comprender características poblacionales. Este tema va a estar ofrecido, o lo va a ofrecer, por Alberto Velázquez Estrada, quien es gerente de proyectos estadísticos aquí en el instituto. Ese enlace con los programas del Censo de los Estados Unidos, dirige el State Data Center en Puerto Rico y trabaja directamente con los datos poblacionales en el instituto. Voy entonces a pasarle el control de la presentación a Alberto para que él pueda llevar a cabo su presentación. Alberto, tienes control de la presentación. Verifica el micrófono, Alberto, que esté encendido. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, ahora te escuchamos. Gracias. Excelente. Bien. Saludos, tengan todas y todos los participantes de esta actividad. En los próximos minutos estaré compartiendo con ustedes información sobre estadísticas de carácter poblacional, relacionada a la población, así como algunas formas de utilizar opciones de índole tecnológica que nos permiten comprender de manera amigable algún rasgo o característica de la población. Es decir, entre la diversidad de estadísticas sociodemográficas disponibles, que podemos acceder, ¿verdad?, mediante tablas en un formato predeterminado, cómo podemos facilitar la comprensión de estas a resaltar algún aspecto en ellas. Así que en este momento voy a estar desactivando mi webcam para fines de asegurar la calidad de la presentación. Excelente. En primera instancia, estaremos recorriendo brevemente tópicos de datos poblacionales por categoría. Luego de esto, estaremos compartiendo varios ejemplos puntuales donde combinamos las estadísticas, ¿verdad?, diversas estadísticas poblacionales con herramientas, haciendo la información estadística más amena para poder interpretar. Así que voy a estar dando el primer punto que quiero compartirles. En cuanto a estadísticas disponibles que tenemos sobre la población, las podemos categorizar en, ¿verdad? Podríamos hacer esta clasificación general de 4 tópicos principales, siendo estos los demográficos, características de índole social, también características de índole económico, así como de la vivienda. Voy a estar pasando sobre cada uno de estos tópicos brevemente para que puedan ver en detalle, ¿verdad?, cuáles serían estas características que podemos obtener datos para periodos recientes. En el caso demográfico, tenemos, ¿verdad?, lo básico: edad, sexo, origen hispano, la edad también sencilla, eso se encuentra disponible. En el ámbito de características sociales, tenemos este desglose, ¿verdad?, este listado que pueden estar viendo en pantalla, donde características del lugar de nacimiento, matrícula escolar, sobre migración, también tenemos información, alguna discapacidad en las personas, también sobre si la población, ¿verdad?, las personas cuentan con un seguro de salud, por ejemplo, así como el estado civil de ellos. Así que aquellas que están marcadas en amarillo es características que ya hemos trabajado algún tipo ¿verdad?, en este caso, herramienta interactiva con este fin, ¿verdad?, de resaltar la información y poder entenderla de una manera más amigable. Por eso es que van a ver que algunas de ellas tienen, ¿verdad?, están enfatizadas, tienen un highlight como tal.
En el ámbito de características económicas o de índole económico, tenemos características sobre empleo, situación laboral, clase de trabajador, sobre ocupación, industria, también como el viaje al trabajo. Tenemos también sobre participantes del programa de asistencia nutricional, también conocido como el PAN, así como nivel de pobreza e ingresos y ganancias. Dentro del tópico de vivienda, contamos con características sobre el valor de la casa, servicios de internet, servicios telefónicos, habitaciones en el hogar, por ejemplo, si la casa, ¿verdad?, o el hogar está ocupado o vacío, también sobre la tenencia, si ese hogar ocupado pertenece a la persona que lo habita o es rentado, por ejemplo, también como de automóviles disponibles en el hogar. Así que hay una gran gama de características disponibles sobre la población, así como las viviendas, de la cual le podemos sacar provecho en este caso, ¿verdad?, para que estemos interesados en datos para la geografía o la jurisdicción de Puerto Rico y sus municipios, por ejemplo. Sobre la tecnología al alcance, ¿verdad?, que es la idea que queremos llevarle hoy acá, cómo podemos utilizar algunas opciones prácticas para facilitar la comprensión o resaltar esta información estadística, en este caso poblacional. Existen dos opciones bastante utilizadas hoy en día, conocidas como las infografías y la visualización. Sobre estos tópicos, más adelante, compañero Francisco Pesante, durante este mismo foro, va a estar, ¿verdad?, detallando un poco más aspectos técnicos sobre esto. No obstante, quiero mencionarse de entrada, ¿verdad?, que son de las frecuentemente utilizadas. Los próximos minutos, lo que quiero es mostrarles cómo con diversas características poblacionales podemos generar estas herramientas, ya sea infografía o visualización, de diversos tópicos y cómo las hacemos más amenas y amigables para sacarle provecho o para facilitar la interpretación de ellas, ¿verdad?, que es lo que a veces queremos. Como una tabla, ¿verdad?, que a veces la vemos, una tabla que tiene varias columnas, sin número de filas, que a veces es difícil de interpretar, como de esa tabla obtenemos esos datos, los extraemos y los localizamos en algún tipo de herramienta y armamos o producimos una herramienta que sea entendible, ver una tendencia, que sigue estando los datos, ¿verdad?, dentro de esa tabla, no obstante a generar un tipo de gráfico o figura, pues nos ayuda. Y con la tecnología hoy en día, pues podemos hacerla de manera interactiva, ¿verdad?, que es lo más amigable que se puede obtener. Planeo mostrarles sobre estos tópicos que ven en pantalla, sobre nombres comunes, ¿verdad?, de nacimiento, son unos datos particulares o curiosos que a veces se desconocen. También sobre el movimiento de pasajeros, educación alcanzada en la población, ingresos en municipios, pobreza, también por otros niveles, aparte de Puerto Rico municipios, por sectores censales, la población en censos decenales, así como eventos vitales en el contexto demográfico sobre nacimientos y muertes, en este caso a nivel mundial. Que esto es lo que voy a estar mostrándoles en las próximas pantallas que van a ver. Voy a comenzar con lo que es el movimiento de pasajeros por aeropuerto en Puerto Rico. Esta infografía que están viendo acá, aquí pudimos sintetizar, ¿verdad?, lo que ha sido el movimiento de pasajeros, tanto los que salen como los que entran durante la década pasada, 2010-2019, y como de una tabla que es, ¿verdad?, gigantesca, miles de filas, columnas, cómo podemos sintetizar y hacer que el mensaje, ¿verdad?, llegue. Si, por ejemplo, nos estamos preguntando cuántos pasajeros en términos netos transitan por los aeropuertos de Puerto Rico, pues esta gráfica acá nos está mostrando cómo entre los aeropuertos de Puerto Rico, al calcular el movimiento neto anualizado, podemos ver cómo ha sido ese flujo durante la década. Pueden ver, ¿verdad?, en el año 2017 cómo se exacerbó, ¿verdad?, y creció esa tendencia. Esto, ¿verdad?, tiene mucha relación con lo que es el efecto de los huracanes, donde, según, ¿verdad?, expresamos aquí en el bullet, enfatizando, 295,000 más pasajeros salieron frente a los que llegaron a Puerto Rico en ese año 2017. Luego de eso ocurrió algo particular, ¿verdad?, que 90,000 personas en 2018 llegaron más frente a los que salieron, lo cual podemos ver un poco, ¿verdad?, ese movimiento de retorno una vez se estabiliza la situación
post-huracanes. Así que podemos retratar de una manera bastante sencilla, uniendo, ¿verdad?, estos datos, en este caso de pasajeros por avión, con una gráfica sencilla y a la misma vez dinámica, que podemos interactuar con ella. Si tuviéramos, ¿verdad?, en términos proporcionales, otra pregunta que podemos interpretar fácilmente de esta infografía, ¿cuánto, ¿verdad?, comprende del movimiento de pasajeros los principales aeropuertos de Puerto Rico? ¿Por dónde es que se viaja más? Podemos tener la noción, ¿verdad?, que es por el aeropuerto de San Juan, que sigue siendo el principal, pero en términos proporcionales puntuales, ¿cuánto significa esto? Pues esta gráfica, como podemos ver, nos indica que se mantiene cerca del 90%. Todos los pasajeros que se mueven en Puerto Rico, el 90% de ellos se mueve a través del aeropuerto de San Juan. No obstante, sabemos que existen otros dos aeropuertos que viajan fuera, como es Ponce y Aguadilla. Pues, ¿qué porcentaje, qué comprenden estos aeropuertos en cuanto a todos los pasajeros que se mueven anualmente? Pues tenemos que el aeropuerto de Aguadilla mueve el 5% de los pasajeros en Puerto Rico y el de Ponce, Mercedita, 3%. Así que son datos, ¿verdad?, curiosos, puntuales, que podemos hacer llegar de manera fácil y amigable a través de esta infografía. Voy a estar moviéndome de tema para mostrarles, en este caso, en cuanto al nivel de educación, que es otra característica que mencionamos, población que tenemos disponible, en este caso para fines de Puerto Rico. Tenemos la tendencia desde el año 2005, y pueden ver cómo, integrando estos datos a esta infografía sencilla, podemos interactuar y ver el nivel, incluso dentro de los niveles de educación alcanzada, cómo ha sido la tendencia. Como dice esta gráfica acá, la tendencia a personas, ¿verdad?, que tienen menos de escuela superior ha bajado, lo cual son buenas noticias, ¿verdad?, cada vez que se ha ido actualizando esta serie. Pero si queremos, estamos interesados posiblemente en los que tienen bachillerato, ¿verdad?, dentro de la población de 25 años más. Con cambiar rápidamente, ¿verdad?, la categoría que nos provee la misma fotografía, podemos ver la tendencia que en el caso de Puerto Rico, desde el 2005, 16% de la población contaba con algún bachillerato, población de 25 años más, y ha ido aumentando, ¿verdad?, gradualmente. Y lo más reciente, 2019, nos está indicando que el 19% de la población cuenta con un grado de bachillerato. En la parte de abajo incluimos, ¿verdad?, metadatos que ayuden incluso a reforzar, entender este porcentaje. 19% de cuánto, pues tienes que de 2.3 millones de personas que tenían 25 años más en Puerto Rico. Así que una simple vista podemos tener, ¿verdad?, una interpretación bastante clara en cuanto a educación. Otro aspecto que quisiera compartirle, ¿verdad?, en estos, moviéndonos ya a datos que podrían ser de interés, estos datos sobre los nombres, ¿verdad?, que se le ponen y se inscriben los niños y niñas que nacen en jurisdicción, en este caso, ¿verdad?, personalizado para Puerto Rico. Estos datos provienen de la Oficina de la Administración de Seguro Social, que también proveen estadísticas, a veces se desconoce que ellos también publican sus datos, ¿verdad? Y cómo podemos sacarle provecho a algo que posiblemente se desconoce, y es curioso en este sentido, como en este caso una visualización, un tree map, para ver cuáles serían los nombres más populares o más comunes. En este caso tenemos datos para 2 décadas continuas, desde 1998 al 2018, y podemos tal vez tener una pregunta básica que podríamos interpretar de esta visualización, es si ha cambiado, ¿verdad?, la moda en cuanto al nombre para niños o para niñas durante 2 décadas. Aquí tenemos los datos de 2018, donde nos dice que para niñas el top name, ¿verdad?, el nombre de mayor frecuencia fue Valentina, seguido por Victoria con 205 niñas. Así que unos datos que posiblemente lo accedemos a una tabla no muy amigable. En esta visualización lo hacemos de una manera más amigable o atractiva, y podemos interactuar con ellos. Si interesa a los niños, con cambiar, ¿verdad?, lo que es la opción que me da, la visualización se va a actualizar. Vamos a ver. Y nos va a proveer en este caso el nombre de los niños, ¿verdad? En este caso los primeros 20 estamos enfocándonos. En este caso Sebastián ha sido el nombre, fue el nombre más utilizado, el nombre de moda en el 2018. Pero si de mejor tuviéramos la pregunta, ¿verdad?, hace 2 décadas atrás, ¿eran estos los nombres? Pues aquí esta visualización que hemos, ¿verdad?,
generado nos permite ir hacia atrás en el tiempo y, por ejemplo, ver cuál era el nombre de moda en 1998. Una vez seleccionamos, esperamos que actualice, ahí actualizó y vemos que en efecto cambió, ¿verdad? En 1998 el nombre de moda, y por bastante, ¿verdad? 1.472 niños que nacieron en 1998 se les nombró Luis, seguido por José. Metemos a Kevin en posición 3 y así sucesivamente. En caso de niñas también, si nos interesa ver cuál es el nombre que estuvo de moda en el 1998, esta visualización nos permite conocerlo. En 1998 ya actualizó, tenemos que el nombre de Paola fue el más utilizado. Así que otro ejemplo, ¿verdad? De cómo con un dato curioso en este caso, ¿verdad? Relacionado a la población, de los niños y niñas que nacen en nuestra jurisdicción, podemos conocer un poco más detalles de una manera bien amigable. Voy a estar cambiando nuevamente de tópico. La idea es seguir, ¿verdad? Continuar mostrándole en el tiempo que tenemos disponible estos esfuerzos, ¿verdad? Y herramientas que hemos creado. Me voy a estar moviendo ahora el tema de ingreso, en este caso ingreso, mediana de ingreso en los municipios, pero con la particularidad, ¿verdad? El tipo de hogar. Hay cerca de 18 tipos de hogares distintos y usted puede imaginar una tabla, ¿verdad? Aquellos que de alguna manera u otra han descargado tablas, datos censales, por ejemplo, sabe que si descarga o accede a una tabla para los 78 municipios sobre ingresos y tipo de hogar, que tiene cerca de 18 variantes el tipo de hogar, sería una tabla inmensa. Pues, ¿cómo podemos en este caso hacerla, ¿verdad? Digerible, como decimos acá, amigable, que se pueda entender fácilmente? Pues con esta visualización que hemos armado acá, podemos ver esa comparativa municipal e incluso nos permite cambiar por ese tipo de hogar si es que interesamos otro. Por ejemplo, lo que están viendo en pantalla ahora mismo, voy a entrar un poco acá en full screen. Aquí puede ver cómo para el tipo de hogar familiar, donde la mujer es jefa de hogar sin esposo, esposa, compañero, compañera presente, se comporta esa distribución. Vemos los colores claros, donde la mediana de ingreso, donde la mujer jefa de hogar es menor. Estos municipios cuentan con la menor, por ejemplo, Orocovis, 8.000, y aquellos que se, ¿verdad?, pintan de color más oscuro, donde la mediana de ingreso es mayor para hogares donde la mujer es jefa de hogar sin esposo presente. Así que esto nos da información, una comparativa fascinante y de una manera ágil. Si quiero o estoy interesado en otro tipo de modalidad de hogar, ¿verdad? Hay distintas variantes, como mencioné, cerca de 18 tipos de hogares distintos. Como tal, si interesa, por ejemplo, aquella familia, ¿verdad? Mejor tengo la pregunta, oye, ¿cómo se comporta la mediana de ingreso, el ingreso en hogar para aquellos hogares, ¿verdad?, que son familiares y de 4 personas? Pues puedo actualizar la visualización. Ya se va a actualizar. Vamos a ver, para que refresque la información. Y ahí vemos cómo cambia la distribución, ¿verdad? Y puedo tener la comparativa de manera automática. Así que incluso le añadimos información de interés, donde, ¿verdad?, el municipio, la etiqueta como tal, el ingreso y el tipo de hogar. Puede tener todo eso sintetizado en esta cajita, ¿verdad?, que le provee la información detallada. Así que vemos cómo lo que es el centro, suroeste, tienen las medidas de ingresos más bajas en este sentido, de familias de 4 personas. No obstante, hay otros municipios, ¿verdad?, que resaltan dentro de regiones geográficas, como puede ser Yauco y Sabana Grande, que muestran tener mayor ingreso mediano cuando el hogar es familiar de 4 personas. Y también puede identificar aquellos que donde el ingreso es mayor, en este caso Guaynabo, la medida de ingreso se fija en 70.000, se redondea a 71.000 dólares. Para ellos, ¿verdad?, pintándose un color más oscuro. También tiene aquí el municipio de Gurabo, así como Dorado, donde según la distribución geográfica, ¿verdad?, de este tipo de hogar específico, indica que tiene una mayor medida de ingreso. Eso es otro ejemplo más. La ventaja, ¿verdad?, que tienen en virtud estas visualizaciones infográficas que permiten armar esta serie, y para todos los interesados pueden descargar incluso la información que está detrás de lo que se está tratando de presentar o visualizar. Así que siempre tengan eso en mente. Otro ejemplo que me gustaría mostrar acá es sobre pobreza. Por ejemplo,
sabemos que hay diversos niveles geográficos, o si no, ¿verdad? Lo conoce, aparte a nivel de Puerto Rico y municipio, sabemos que hay otras divisiones geográficas como pueden ser barrios, sectores, y a nivel de información censal tenemos información por sectores censales, grupos de bloques, por ejemplo, e incluso para los censos decenales, información hasta el bloque censal, que es la unidad mínima geográfica. Son niveles bastante bien específicos. En este caso, esta visualización tiene, ¿verdad?, división geográfica en base a los sectores censales en Puerto Rico. Para que tengan una idea, un sector censal dentro de un municipio va a tener entre 1.200 a 8.000 personas. Ese es el rango de personas. Y si lo quiere ver en cuanto a unidades de vivienda, debe tener cerca de 400 a 3.000 unidades de vivienda. Estos sectores censales se trabajan mucho para, ¿verdad?, esfuerzos comunitarios, para tener impacto comunitario. Estos datos a nivel de sector censal proveen ese detalle dentro de los municipios, y muchos de los proyectos y propuestas comunitarias requieren datos a este nivel. Y en este caso trabajé esta de tópico pobreza, y con la particularidad, ¿verdad?, que le añadimos la ventaja, aquí es que lo hacemos un poco más amigable, parte de la información puntual que provee al tú seleccionar cualquier sector censal, dónde se encuentra y qué porcentaje de población se encuentra bajo el nivel de pobreza. Es que te permite jugar un poco si estás interesado, por ejemplo, en aquellos lugares donde el 40% de la población o más vive en situación de pobreza. Pues esta barra, ¿verdad?, a mano debajo del mapa, a mano derecha, te permite establecer el nivel de pobreza que estás interesado, que estás buscando, quisieras ver. En este caso lo modifiqué a 40% y pueden ver cómo la visualización se va actualizando y va a dejar de ver en este caso aquellos sectores donde no cuentan con esta característica que les fijé, que es 40% más de su población en pobreza. Podemos acercarlo incluso, pueden ver cómo muchos de los sectores censales dejaron de aparecer en el mapa, y es que ellos tienen menos de 40% de su población en situación de pobreza. Así sucesivamente puedes jugar con este indicador de pobreza en la población. Ha sido de gran ayuda en este sentido. Muchas personas que han trabajado proyectos de propuestas comunitarias, este tipo de información le ha sido útil para identificar aquellas áreas donde, por ejemplo, si estás buscando casos, ¿verdad?, de pobreza, mayoría de pobreza en sectores, pues al pasar este indicador de más de 50%, estos son sectores, ¿verdad? Vamos a cuadrarlo aquí a 50, por ejemplo, donde más de la mitad de la población en estos sectores censales se encuentra en situación de pobreza. Así que si estás buscando un área de tener impacto efectivo, donde la mayoría de las personas que se encuentran en ese sector estén en estado de pobreza, esto es una buena guía, ¿verdad?, para iniciar ese tipo de iniciativa o proyecto. Así que puedes obtener toda esa información con esta visualización de manera amena. Ya pasando a otro tópico, ¿verdad? Si quisiera volver a la vista inicial, puede hacerlo presionando la cajita de Home, mano izquierda, cambiando otro tópico, ¿verdad?, demostrativo de esta presentación. Esto es en cuanto a la población total de los censos decenales. Esta es reciente, como muchos saben, o si no saben, la semana pasada se divulgó el primer resultado, ¿verdad?, lo que es la primera publicación de lo que es el censo decenal, la numeración oficial de la población que se hace cada 10 años. Y en caso de Puerto Rico, también se publicó, ¿verdad?, en conjunto con la jurisdicción de Estados Unidos a nivel de estado, el total de la población. Y aquí pues hemos hecho una comparativa básica que ayude a comprender lo que ha sucedido en los últimos censos decenales. En este caso, cerca ya de 6, 7 censos decenales desde 1960 en adelante, y cómo una información básica podemos ayudar a las personas, ¿verdad?, o nosotros mismos interpretar la información. Sabemos que la población, o hemos escuchado que se ha ido reduciendo, pero ¿qué tanto? Pues 11%, pero ¿cómo eso compara con un censo decenal previo? Pues esta gráfica, ¿verdad?, a través de esta visualización podemos entender de una manera más práctica. Sabemos que, según nos dice esta gráfica, si nos queremos concentrar en el cambio poblacional, podemos desactivar lo que es la población, y aquí nos quedamos solamente con ese cambio poblacional. Nos está diciendo, mira, de 1970 la población creció en 15%, luego en la próxima década 18%.
la población en 10 años. Luego de ahí ha ido ese cambio, lo que es el cambio de población, un poco a la baja, al punto que entre 2000 y 2010 fue la primera vez que se redujo la población en Puerto Rico, cayendo, ¿verdad?, en valores decreciendo en 2.2%. No obstante, con el último dato que tenemos disponible, tenemos acá que la población decreció 11.8. Así que para contestarnos a esa pregunta inicial, ¿qué tan drástico fue este cambio de la reducción poblacional en comparación con el periodo? Pues el periodo fue de 2.2 y ahora tenemos una reducción poblacional de 12%. Así que es volvemos, una manera ágil, fácil y fácil de poder entender comportamientos de características sociodemográficas, por ejemplo, en este caso población total. Puedo activar de nuevo si quiero ver la población, y también nos gusta siempre en la parte de abajo añadir, ¿verdad?, los datos concretos en caso de que alguien necesite el valor puntual, pues lo puede obtener de esta manera. Como mencioné previamente, la mayoría de estos visualizaciones ¿verdad?, que se pueden crear, pues tienen la ventaja que puede compartirla y se pueden utilizar para diversos fines en su día a día laboral, o para, ¿verdad?, tareas que tenga, o comenzar algún tipo de investigación, ¿verdad?, que sirva como punto de partida, etcétera. Tienen manera de compartirla y descargar muchas de ellas la información. Moviéndome ya a la última herramienta, esta es una visualización web que existe hace tiempo, pero es curioso, ¿verdad?, en este caso que mencioné al inicio, sobre eventos dentro del contexto demográfico de nacimientos y muertes. Imaginemos, ¿verdad?, todos los países a nivel mundo tienen su tendencia, ¿verdad?, ritmo de cada cuánto nace, ¿verdad?, la cantidad de personas que nacen todos los años, así como de muerte. Pues, ¿qué tal si estos eventos vitales, ¿verdad?, se reconocen como eventos vitales dentro del contexto demográfico, se convierten a lo que sería tiempo real en el día a día, y cómo esto se vería, ¿verdad?, en cuanto a qué tan frecuentemente ocurre el nacimiento en X país versus otro, así como las muertes. Y que esta última visualización lleva tiempo en el internet, utiliza datos, ¿verdad?, Naciones Unidas, por ejemplo, etcétera, pero de manera bien interesante de ver cómo fluyen, en este caso, las muertes que van a ver en pantalla, están en la columna más derecha, en todos los países del mundo, así como los nacimientos. Y puede haber aquí, antes de ponerla para que puedan ver la simulación de cómo ocurren los nacimientos y muertes en el mundo, la relación cuando se traduce a tiempo, estamos hablando de cada 4.9 segundos ocurre un nacimiento en el mundo, versus una muerte cada 1.8 segundos. Así que vamos a ver más rápido ocurriendo nacimientos que muertes, y la población, ¿verdad?, continúa creciendo en este sentido a nivel mundial. Así que voy a mostrarles, para que puedan ver, es algo básico, pero es bien interesante, ¿verdad?, ver esta dinámica de cómo los eventos vitales, nacimientos y muertes, ocurren en el mundo, y cómo, ¿verdad?, aplicando datos, en este caso demográficos, al nivel mundial, podemos ver esas tendencias. Incluso pues, te dice la ciudad específica, en base, ¿verdad?, a lo que ha sido la tendencia de los pasados años, por país, ciudad, incluso en algunos de ellos te añade la información específica, ¿verdad?, de la ciudad, como pueden ver. Puede buscar el país particular, pero de una manera, ¿verdad?, dinámica, en este caso, traducida a tiempo real, cómo ocurren estos dos eventos vitales en lo que se basa la población. Así que ya con esto yo voy culminando lo que era, ¿verdad?, mi intervención acá, y de la manera ¿verdad?, que quería compartirles cómo con diversas características de interés, en este caso poblacionales, podemos hacer cosas, ¿verdad?, o productos que nos ayuden a la interpretación o a la utilización de estos para beneficio del día a día, toma de decisiones, etcétera. Aquí tienen varias referencias que utilicé y que pudieron ver de lo que les pude mostrar en estos minutos. La página, ¿verdad?, de datos e información censal en Puerto Rico, censo.estadística. Muchas de estas visualizaciones que hemos trabajado y que les mostré están allá, así como en la sección de gráfica interactiva de la página del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Mi correo electrónico lo tienen en pantalla. Preguntas, como mencionó previamente el director ejecutivo,
pueden hacerla a través de preguntas.estadísticas.pr, disculpen, y el teléfono del instituto lo tienen en pantalla también. Así que de mi parte espero, ¿verdad?, que de alguna manera esto le ayude a formular más ideas que posiblemente tienen ya en el tintero y les lleve a combinar lo que son los datos, ¿verdad?, que típicamente utilizamos y los vemos de una manera más, ¿verdad?, sin mucha vida de interacción en una tabla, pues cómo podemos hacerlo más dinámicos y amigables para el entendimiento de todo. Así que con esto los dejo. Que sigan disfrutando, ¿verdad?, de la actividad y las siguientes secciones y paneles que quedan durante el día de hoy. Se cuidan. Muchas gracias, Alberto. Excelente presentación. Pudimos entonces ver cómo, ¿verdad?, cómo Alberto utiliza a través de las herramientas que existe actualmente y a través de las herramientas tecnológicas. Pudimos ver cómo se utilizan a favor de producir estadísticas que sean de mayor comprensión y que puedan satisfacer diferentes necesidades, tanto a niveles geográficos, demográficos, y que puedan entonces servir de una forma más útil al entendimiento de los números que a veces y de las estadísticas que a veces parecen ser algo complejas en algunas ocasiones, y estas herramientas tecnológicas nos ayudan a simplificar las mismas de manera que sean entendidas de mejor forma y de manera más eficiente. Continuando entonces ahora con los próximos temas y haciendo un pequeño paréntesis para decirles que algunos de los comentarios que han hecho a través del chat y el sistema de preguntas interno de la plataforma, ¿verdad?, hemos tomado notas sobre las mismas, y en algún momento cuando finalice el panel A, o sea, esta primera sección de presentaciones, vamos a tener la oportunidad quizás de abundar en algunas de esas preguntas y comentarios con los panelistas. Así que gracias por sus comentarios que han hecho hasta ahora y sus preguntas. Y por supuesto, como le dijimos al inicio, cualquier otra pregunta adicional o que quieran abundar o de cualquier tipo de tema estadístico lo pueden hacer a través de preguntas.estadísticas.pr. Ahora bien, sí, continuando, el próximo tema que vamos a trabajar es la tecnología, herramienta esencial para las estadísticas económicas. Y para llevar a cabo ese tema, vamos a tener un trabajo en equipo, ¿verdad? Van a haber dos personas del instituto que van a estar presentando ese tema. Va a estar Ana Jara, que ella es gerente de proyectos estadísticos en el instituto, y Manuel Santos, que es gerente de sistemas de información. Así que ambos nos van a traer ese tema sobre la tecnología, herramienta esencial para las estadísticas económicas. Como saben, las estadísticas económicas tienen mucha importancia, siempre las han tenido, pero más en estos días donde sabemos que hay una crisis económica en Puerto Rico y estamos enfrentando muchos retos, tanto a nivel gubernamental como a nivel personal. Muchos individuos, debido a diferentes sucesos, incluyendo la pandemia y otros sucesos económicos mundiales y locales, pues han tenido, estamos enfrentando. Así que es importante siempre mantener esas estadísticas económicas visibles. Voy entonces a pasarle el control de la presentación a Ana Jara y a Manuel Santos para que puedan entonces continuar. Saludos, Ana. ¿Tienes control de la presentación? Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Gabriela Jara y estoy junto a mi compañero Manuel Santos y vamos a estar presentando el tema la tecnología, herramienta esencial para las estadísticas económicas.
vamos a estar discutiendo sobre las definiciones, distintas definiciones de las tecnologías que utilizamos, los beneficios de utilizar la tecnología y los distintos programados que usamos aquí en el instituto, y unos ejemplos internacionales y otros ejemplos locales de nuestros productos estadísticos. Muy buenos días a todos. Gracias a todos por la sintonía. Mi nombre es Manuel Santos y vamos a comenzar un poco con unas definiciones básicas de algunos términos que vamos a estar utilizando durante esta presentación. Comenzamos con tecnología, que la definición científica es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad. También podemos decir que, son herramientas que utilizamos para facilitar diferentes procesos en el diario vivir. Entonces, los datasets son un conjunto de datos. Básicamente un dataset puede ser un archivo Excel, puede ser hasta un PDF, puede ser un archivo de texto, etcétera. Y una base de datos es un grupo de conjunto de datos, o sea que es un grupo de datasets en un mismo contexto y almacenados sistemáticamente. Normalmente se utilizan pues diferentes herramientas, las más famosas son SQL, por ejemplo Oracle también es otra famosa sistema de base de datos. Un script es un código de programación sencillo que contiene diferentes comandos y que se van ejecutando de manera ordenada. Y normalmente estos comandos se utilizan para controlar el comportamiento de un programa. Y un API, esos son unas siglas y significan Application Programming Interfaces. Es un conjunto de definiciones y protocolos para construir e integrar un software. Entonces, básicamente un API es lo que llamamos un intermediario, porque es el que se va a comunicar entre la base de datos y el programa, ¿verdad? La parte, lo que llamamos, el API es lo que llamamos el backend, la parte de atrás, y el frontend es lo que el usuario ve. So, el API es lo que se está comunicando entre la base de datos y lo que ve el usuario para poder mostrar esos datos. Ahora vamos a estar dialogando sobre los beneficios del uso de la tecnología. Uno de ellos es la eficiencia, ¿verdad? Que busca lograr las metas con la menor cantidad de recursos, produciendo un ahorro, ¿verdad?, a la institución o a la entidad. La productividad, que es la velocidad con la que se desarrolla un producto o una serie de tareas. La disponibilidad, que es esa posibilidad de tener acceso al recurso en un momento dado o en todo momento. Y la calidad, que es la funcionalidad del producto, ¿verdad? Cumplir con lo que promete ese producto y satisfacer las necesidades según los parámetros establecidos. Ahora vamos a estar hablando sobre los distintos programados. Vamos a hablar un poquito más a fondo de los programados que utilizamos en el instituto. Por ejemplo, uno que utilizamos es .NET Framework. El .NET Framework es una plataforma la plataforma de Microsoft, es una de las más utilizadas y se utiliza para crear ya sean páginas web, APIs, cualquier cosa, aplicaciones, etcétera. SQL Server es la base de datos principal que utilizamos aquí, es la base de datos que provee Microsoft. Python es un lenguaje de programación que estamos utilizando para hacer scripts e inclusive hemos estado utilizando Python para algunos de nuestros proyectos más recientes. Por ejemplo, nuestro sistema de preguntas está hecho completamente en Python y es
Es un excelente lenguaje de programación porque es gratis y es sencillo de utilizar. Y algo que también utilizamos en el instituto es la plataforma CICAN, que es una plataforma de datos abiertos, gratis, donde se publican todo tipo de datos. Ya pueden ser dataset de texto, de CSV, pueden ser PDF, zip files, etcétera. Es una herramienta altamente configurable y pues es utilizada a nivel mundial, que más adelante en la presentación vamos a estar viendo algunos ejemplos internacionales donde se está utilizando CICAN. Ahora la compañera Ana le va a hablar un poco más sobre otros programados que utilizamos en el instituto. Bueno, entre los programados que estamos utilizando recientemente y lo hemos usado en los pasados años es R, que es un software de código abierto para analizar los datos estadísticos y para la creación de tablas y de informes. Y utilizamos RStudio, que es la interfaz gratuita de R, que añade herramientas nuevas y facilita la utilización de R para el análisis de datos. Además, también vamos a estar presentando un dashboard que estuvimos trabajando, en el cual se utiliza Tableau, que es un software gratuito que facilita la exploración y el análisis de los datos mediante herramientas para la visualización de datos. Así que más adelante les vamos a estar mostrando ejemplos de cómo estamos usando estos diferentes programas. Ahora vamos a los ejemplos internacionales que va a estar dialogando Manuel un poco más sobre ellos. Bueno, en cuanto a los ejemplos internacionales, pues hemos traído 3 ejemplos que utilizan CICAN alrededor del mundo. El primer ejemplo que traemos es el portal de datos abiertos del Gobierno de México. Entonces, aquí en pantalla pueden ver lo que sería el portal de datos abiertos de México. Pueden ver una visualización. Si vemos más abajo, pues ellos tienen todos diferentes tipos de datos, ya tienen ahí los enlaces, tienen algunas noticias, un blog, ven un mapa con unos datos, tienen inclusive hasta unas visualizaciones, todo esto fue hecho utilizando la plataforma CICAN, que la utilizamos también en el instituto. Podemos ver también más arriba, podemos ver unos enlaces y podemos ver, por ejemplo, el de economía, podemos entrar a economía. Entonces, sí, tarda un poco. Tal vez podemos utilizar el de energía, ¿verdad? A lo mejor los de economía son muchos y tardan en subir. Tengo que estar tardando un poco. No, bueno, sí, exacto. Si quieres, seguimos, ya que los datos de México no están subiendo, tal vez ellos están teniendo ok, ahora sí. Pues mira, aquí como pueden ver, tenemos una lista de diferentes tipos de datos, como pueden ver, hay PDF, hay CSV, de todo tipo de datos, pueden haber hasta Excel, documentos, así que hay de todo. O sea, la plataforma CICAN permite subir cualquier tipo de datos. Si entramos a alguno, por ejemplo, vamos a entrar a un CSV y rapidito la lleva a la página. Sí, parece que ellos están teniendo a lo mejor mucho flujo y por eso está tardando un poco el poder subir los datos de la plataforma. Pero aquí tenemos que te lleva directo al dataset, ¿verdad? Podemos ver que hay algún tipo de metadata, la fuente, un correo electrónico de la persona que
que está a cargo de este dataset, la frecuencia con la cual se publica, la última vez que fue modificado, que vemos que fue en marzo 26, y la primera vez que fue publicado, que fue en el 2017, octubre 20, entiendo que sí, octubre 20, y tiene hasta un diccionario de datos que usted puede ver para entender los datos. Y si vemos más arriba, pues usted puede descargar esos datos y puede hacer, ¿verdad?, cualquier tipo de análisis que usted quisiera. Vamos a ver otro ejemplo de datos abiertos, de portal de datos abiertos, que sería el portal de data.gov, que es el portal de datos abiertos de Estados Unidos. Y como puede ver, pues también tenemos algo, no es lo mismo en cuanto a diseño, pero podemos ver, yo lo que quiero que vean es lo customizable que es esta plataforma. O sea, que usted puede hacerla de la manera que usted quiera, la puede modificar, ¿verdad? Esto requeriría el trabajo de algún programador, un diseñador, etcétera. Pero ve que tiene diferentes tipos de datos, enlaces y todo esto. Si podemos ir a uno de los tópicos, podemos ir a energía. Entonces vamos a data, el tab de data, y vemos algo similar a lo que estábamos viendo en la página de México, donde tenemos también unos datasets que tienen Excel, texto. Podemos abrir la primera, dice Job Patterns for Minorities. Y vemos algo similar también a lo que vimos en la página de México. Abajo tenemos los enlaces para descargar, tenemos la metadata de cuándo se creó, cuándo se publicó, cuándo se actualizó por la última vez, quién es la persona, etcétera. Así que como vamos viendo que esta plataforma pues tiene sus similaridades en los diferentes usos que se le da, pero sí se puede customizar de la manera que usted quiera. Otro portal que traemos es el portal de datos abiertos de Australia, que como puede ver también, mire, el diseño es diferente a los otros dos, pero también tenemos datos, tenemos noticias, inclusive ellos están utilizando, si ven arriba, hay como un mensaje para buscar citas para la vacunación y de COVID-19, que pues es un tema que sabemos que está ahora mismo un poco bastante hablado. Sí, podemos ver que hay diferentes enlaces, podemos ver los temas, y pues en este caso ellos están utilizando esto, ponen como unas noticias, ponen diferente información, mucha información de COVID, que pues es algo que a la gente le interesa ver ahora mismo, y videos, entre otras cosas. Entonces, si vemos arriba los temas que hay disponibles, pues podemos, por ejemplo, entrar a Health, y podemos entrar a COVID Information in Other Languages. Y ahí tiene, usted le da diferentes tipos de información de COVID y usted puede escoger el lenguaje que lo quiere. Podemos entrar a uno a ver en Education, por ejemplo. Y ahí tiene diferente, el fact sheet que usted puede descargar, que pues es un PDF. Entonces, lo que quiero que también noten es, en este caso, la parte de ver los datos no es exactamente igual a los otros dos que vimos, que son los de Estados Unidos y México. Por lo tanto, que la herramienta es altamente customizable. Si usted tiene a alguien que la pueda trabajar, pues definitivamente puede hacer un sinnúmero de cosas con ella. Ahora vamos a estar hablando sobre unos ejemplos más locales, específicamente ejemplos que utilizamos aquí en el instituto. Los dejo con la compañera Ana Jara. Vamos a estar dialogando un poco más sobre los ejemplos que tenemos aquí en el instituto, sobre diferentes reportes y productos estadísticos del área de economía. El primero
es el informe de puestos ocupados, que es un informe mensual que resume el número de puestos ocupados en el gobierno de Puerto Rico. El mismo está desglosado por tipo de puesto y por tipo de entidad, además de servir como instrumento para facilitar la visualización de los datos recopilados por la Oficina del Contralor. Este informe incluye el número de puestos al final de mes de referencia, que está desglosado por tipo de puesto y por tipo de entidad. Lo vamos a ver aquí para que lo vean de ejemplo en nuestro inventario. Que lo tenemos disponible, las estadísticas de puestos ocupados en el gobierno, y aquí van a ver, ¿verdad?, una gráfica interactiva del último mes de referencia, que en este caso es febrero 2021, y el informe está al final, que lo pueden descargar, y también va a estar la base de datos de todas las entidades del gobierno de Puerto Rico y por tipo de puesto. Así que el informe que lo voy a mostrar ahora, incluye primeramente, ¿verdad?, una gráfica de los puestos ocupados en el gobierno que tiene los totales y los de carrera desde el 2008 hasta febrero 2021. La primera tabla es el número de puestos ocupados por tipo de entidad, tipo de puesto y mes, que van a tener los últimos 12 meses. El cambio mensual es la tabla 2, en número de puestos ocupados por tipo de entidad, tipo de puesto y mes. Y la tercera tabla es el número de puestos ocupados por entidad. Aquí va a estar los puestos por cada entidad ¿verdad? Y aquí va a estar el tipo de entidad. Y aquí te va a dar el último mes, el mes de referencia, el mes anterior y el mismo mes de referencia del año anterior. Y por último, esta es la tabla que se añadió este año, que son las agencias, las entidades que llevan más de 6 meses sin reportar a la Oficina de Contralor los puestos ocupados. Aquí van a aparecer el nombre de la entidad, el último mes reportado, los meses que lleva sin reportar y el total de puestos que estuvo en su último reporte. Ahora, ¿verdad? Para esto se utilizó una nueva programación en R que permite una mejor visualización de los datos y además optimiza la eficiencia y la eficacia de los procesos estadísticos. Ahora mi compañero va a detallar un poco más el proceso de la extracción y el almacenamiento de los datos. Sí, en el caso de puestos ocupados, nosotros tenemos un script hecho en Python que se conecta directamente a la base de datos en vivo de la Oficina del Contralor. Mensualmente nosotros corremos este script para descargar los datos y pues como es la base de datos en vivo, pues estamos teniendo los datos reales. En el caso de lo que hacemos es que traemos, ¿verdad? Ya sea definimos la cantidad de meses que queremos buscar hacia atrás, porque estos datos se actualizan a veces desde hace muchos años atrás, se hace una actualización y los guardamos en nuestra base de datos local que está hecha en SQL Server. Y de ahí entonces Ana corre su script de R, donde entonces genera el informe que ustedes vieron en pantalla. Y ahora vamos con el próximo proyecto del instituto. Perdón. Ahora vamos a estar hablando un poco más sobre el PMI, que es el Puerto Rico Manufacturing Purchasing Manager Index. ¿Verdad? Este es un parámetro frecuente que mide el lado productivo de nuestra economía. El objetivo de este indicador es medir las condiciones de negocio a corto plazo y es una encuesta que es un resultado entre la colaboración de la Asociación de Industriales y el Instituto de Estadística. Este índice tiene la habilidad de servir como un leading indicator de crecimiento económico y tiene un potencial de identificar los turning points en la economía. El cuestionario es relativamente sencillo y corto y se dirige a las empresas manufactureras. Para esto se utiliza Line Survey, que ¿verdad? Desde ahí ¿verdad? Se utiliza el software que se utiliza para realizar las encuestas y los programas se utiliza RStudio para realizar las gráficas y las tablas del informe. Además, pues, de contener el indicador principal, que es el PMI, el informe también tiene disponibles los subíndices que incluyen nuevas órdenes, la producción, el empleo, la entrega de suplidores e inventarios. Así que les voy a estar mostrando ahora mismo, ¿verdad? A través de nuestro inventario,
el informe que tenemos del PMI, ¿verdad? También está en nuestra página estadísticas.pr. Dentro de encuestas van al PMI y pueden entonces acceder a la información. Aquí van a presentarse, les va a presentar un resumen, la descripción y el objetivo de este reporte. Van a ver la gráfica interactiva que incluye los datos del indicador principal y de todos los subíndices que estuvimos hablando, desde el 2010 hasta el 2021. Y recientemente, dado la pandemia, añadimos unas preguntas relacionadas a la pandemia del COVID. Se incluyó una sección adicional de preguntas sobre los factores que se vieron afectados en sus operaciones, ¿verdad?, tras las medidas de salud tomadas por el gobierno. Entre ellas se encuentra pues la reducción en el staff, la reducción en el inventario, la reducción en la entrega de suplidores, la reducción en la demanda y otros factores. Así que aquí está el % de respuesta y el informe está disponible dentro en la sección de inventario, van informes estadísticos y les va a mostrar, van a tener disponible un zip file con toda la información. El más reciente es el de marzo 2021 y les va a descargar también el archivo de datos aparte del reporte. El reporte, para que ustedes lo puedan observar, es este que está aquí. Aquí, ¿verdad?, les va, en el primer párrafo es un resumen de lo que ocurrió, de cómo está ese indicador principal y los subíndices comparado al mes previo, ¿verdad?, que en este caso hubo un decrecimiento, y también de esos factores que se han visto afectados en el sector de la manufactura por la pandemia que les estuve hablando. Y entonces la primera gráfica muestra el PMI desde el 2010 hasta marzo 2020, que es el último informe. La primera tabla resume si ha ido en expansión o no los subindicadores, los subíndices, y aquí van más adelante detalla cada subíndice, lo compara con el mes anterior y si está por encima o por debajo del threshold, que es 50. Y pues van a ir también viendo por las gráficas cómo se han ido comportando a través del tiempo los subíndices. Así que, ¿verdad?, los invito a que puedan visitar dentro de nuestro inventario el PMI. Ahora el otro producto va a estar dialogando un poco más mi compañero Manuel Santos, que es sobre el comercio externo. Sí, sobre el comercio externo, pues en resumen es una base de datos de importaciones y exportaciones de bienes en Puerto Rico. Cómo funciona este producto es que nosotros tenemos una suscripción al censo. El censo nos provee estos datos. Nosotros tenemos un proceso donde descargamos esos datos, hacemos como una limpieza rudimentaria y luego entonces los actualizamos a nuestra base de datos de SQL Server. Y luego entonces en ese mismo proceso actualizamos lo que es la plataforma que está hecha en .NET y también actualizamos la parte que sería el dataset. Entonces, si podemos entrar al dataset, es básicamente en nuestra página de datos.estadísticas.pr, pues entonces ahí podemos ver que estamos utilizando la plataforma SICAN. Esta página utiliza la plataforma SICAN, ahí ven los datos de la metadata de lo que es este dataset. Y pues si entramos al recurso, que sería el que dice comercio externo desde julio, ahí va a ir subiendo lo que serían los datos. Y la plataforma crea una visualización de los datos que tenemos al momento. Esta plataforma, pues usted puede, por ejemplo, si vamos a Add Filter, exacto, vamos y escogemos si queremos ver los del año 2021, que hasta ahora solo tenemos hasta febrero, porque estos datos se publican 2 meses hacia atrás. O sea, que por ejemplo, si ahora mismo estamos en mayo, ya deben estar los de marzo, ya todavía creo que no han sido publicados, pero ya pronto van a estar publicados, pero en el mes de abril salen los de febrero.
Si hacemos el filtro, pues como puede ver, ahí tenemos los datos del 2021. También otra cosa que podemos ver es que podemos descargar el dataset. El dataset un poquito, el tamaño es bastante grandecito, son como casi 1.5 gigas en texto nada más, así que es un poquito grande, así que, pero también tenemos el Data API, que lo podemos ver, y entonces usted se puede, utilizando esos enlaces que aparecen en pantalla, puede utilizar su propia herramienta para extraer los datos desde ese mismo dataset en vivo. Así que es una herramienta muy buena, les invito a que, ¿verdad? Si les interesa este tipo de datos, pues que den un intento. Ahí pues tienen unos ejemplos de JavaScript y en Python, pero también pueden utilizar cualquier herramienta que usted desee. Si usted sabe extraer datos por medio de algún query o API, pues entonces puede utilizar cualquiera de esos enlaces para extraer esos datos. Entonces aquí tenemos la página de el producto de comercio externo en nuestro portal de estadísticas. Ahí puede ver más a fondo los datos que tiene, ¿verdad? La descripción, y inclusive tiene un historial de publicaciones que usted puede descargar y puede ver los PDF. Y entre otra información que usted puede también ver en nuestro portal. Ahora la dejo con la compañera Ana Jara, que le va a continuar hablando ahora sobre el COLI. Saludos. Ahora vamos a continuar con el índice de costo de vida. El índice de costo de vida, que lo tenemos COLI en inglés, Cost of Living Index, se trabaja con el Council for Community and Economic Research, el C2ER, y es el que, ¿verdad? Es una organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación sobre el desarrollo comunitario y económico. Y nosotros, el Instituto de Estadística, es el que se encarga de la recopilación de los datos de los bienes y servicios dentro de las categorías que son supermercados, artículos de supermercado, vivienda, transportación, servicios públicos y otros. ¿Verdad? Este reporte, ¿verdad? Es una herramienta que permite comparar el costo de vida en Puerto Rico con el costo de vida de más de 300 ciudades y áreas urbanas que participan de este proyecto dentro de los Estados Unidos. ¿Verdad? Esta publicación lo que permite de los precios, ¿verdad? Se hace a través de la calculadora del costo de vida, que se los voy a estar mostrando ahora, la cual permite comparar el costo de vida en Puerto Rico versus otra ciudad y de los Estados Unidos y viceversa, ¿verdad? Para esta calculadora se utiliza los programas de PHP y JavaScript. Así que ahora les voy a estar mostrando un poco más. Primeramente les voy a mostrar el informe, cómo se ve el informe, que para el informe se utiliza QGIS para el desarrollo del mapa. Aquí podemos ver, ¿verdad? Una comparación de cómo está Puerto Rico en el rank que está aquí y el índice, cómo está Puerto Rico, ¿verdad? Comparado con el promedio que sería Estados Unidos y el rank que compararía con las otras ciudades que participaron de este trimestre específico, ¿verdad? En el informe, que es el tercer trimestre 2020. Aquí en este caso, ¿verdad? Lo que hace es resumir la información y el mapa lo que hace es comparar el costo de vida de Puerto Rico con esas otras, ¿verdad? Alrededor de 300 ciudades que participan. Y ahora les voy a estar mostrando la calculadora, que la calculadora también está disponible dentro de nuestro inventario. Van a encuestas, costo de vida, y aquí les van a presentar los informes que hemos estado participando del instituto. Y entonces van a la interfaz web que dice calculadora web. Entonces aquí ustedes pueden, ¿verdad? Decidir si estás pensando mudarte a Puerto Rico o desde Puerto Rico. Así que vamos a usar de ejemplo que te estás mudando desde Puerto Rico. Vamos a utilizar, ¿verdad? Primero tienes que seleccionar el estado al que, ¿verdad? Quieres saber la información. En este caso vamos a seleccionar Florida. Podemos seleccionar
Fort Lauderdale, y pues aquí vamos a poner el salario. Pues actualmente, por ejemplo, mi salario es $40,000, así que para irte, ¿verdad?, a vivir según la información que se recopila, ¿verdad?, con esta herramienta del Cost of Living Index, tendrías que tener un salario de $46,000, $46,107,78. Comparando a Estados Unidos con, ¿verdad?, a Puerto Rico con la ciudad de Fort Lauderdale, es 8.7% menos en el costo de alimentos en promedio, en vivienda sería 81.1% más costoso, en las utilidades sería 37.2% menos, en salud, en caso de la salud sería 51% más alto en la ciudad de Fort Lauderdale, en caso de la transportación es casi un 5% y en los misceláneos es un 2.2% más costoso. Aquí entonces te van a detallar los productos y servicios que se recopilan en este proyecto y te va a comparar cuánto es el costo promedio en Puerto Rico versus la otra ciudad, que en este caso sería Fort Lauderdale, y el promedio de los Estados Unidos. Así que los invito a que utilicen esta herramienta, que es muy buena e interesante. Pueden acceder a la misma dentro de estadísticas, van a la sección de aplicaciones, y aquí también, como mi compañero estaba hablando, no tan solo está el índice de costo de vida, que es la calculadora que le estábamos mostrando ahora, sino que la interfaz de comercio externo, que también son los datos de comercio externo que estuvo hablando mi compañero Manuel Santos. Y ahora les voy a mostrar un poco más sobre el dashboard de indicadores económicos. El dashboard de indicadores económicos se realizó, ¿verdad?, recientemente durante la pandemia, que es una herramienta, ¿verdad?, de gráficas interactivas que resume algunos indicadores económicos en Puerto Rico y que, ¿verdad?, que lo que buscamos es que todas las personas tengan acceso rápido a estos distintos indicadores de referencia para el gobierno y la empresa privada. En este caso se utilizó, ¿verdad?, para el desarrollo de este dashboard interactivo, el programa de Tableau que estuvimos hablando al principio, y, ¿verdad?, para actualizar la base de datos utilizamos Google Sheets. Así que les voy a estar mostrando, también ustedes pueden acceder a la misma a través de estadísticas.pr, van al tab de indicadores económicos, y aquí pueden ver este dashboard interactivo. Aquí les va a mostrar primeramente, la primera gráfica es el PMI que estuvimos hablando al principio, y los subíndices. Y aquí les van a estar mostrando los datos de forma interactiva, les va a estar señalando. La otra gráfica es sobre la producción y el consumo de energía eléctrica en Puerto Rico, que la base de datos es de la Autoridad de Energía Eléctrica. En este caso está mostrando la generación bruta, pero ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, la opción de clientes activos, consumo total, el costo promedio de todas las clases, la demanda máxima, la generación neta, entre otros. La tercera gráfica, muestra el total de empleo asalariado no agrícola en Puerto Rico. Las opciones están ajustado y no ajustado estacionalmente. Y esta fuente de datos es del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, que también está disponible, todos los enlaces están disponibles al final de cada gráfica. Y por último, tenemos la gráfica de los reclamos al seguro por desempleo en Puerto Rico, que se muestra, en este caso, toda la información está mensual, excepto las reclamaciones por desempleo, que está a nivel semanal. Ahora, ¿verdad?, vamos a ir a indicadores.pr, que es una página del instituto, que mi compañero Manuel Santos va a estar detallando un poco más sobre esta página. Sí, la página indicadores.pr está hecha en CICAN y es una herramienta de código abierto, open source, que funciona como repositorio de indicadores temporales o series de tiempos de datos de todo tipo. Como mencioné, la plataforma está hecha en CICAN, es una de dos sites que tenemos en el instituto que utiliza CICAN. La primera que la vimos ahorita fue datos.estadísticas.pr, donde vimos lo de los datasets de comercio exterior, y ahora vamos a ver esta de indicadores.pr. Básicamente esta es más enfocada en datos de agencias, de otras agencias,
Podemos ver aquí que tenemos una página principal bastante parecida a la de datos.estadística. Podemos entrar a cualquier dataset, podemos entrar a energía eléctrica para ver algo, y ahí tenemos un dataset de generación, consumo, costo, ingresos y clientes del sistema eléctrico de Puerto Rico. Está en CSV, podemos entrar. Ahí tiene los de metadata, vemos que la última vez que se actualizó fue en abril 21 del 2021, y si entramos ahí ahora a ver el dataset, pues aquí le genera, igual que en la página anterior, pues un preview de lo que serían los datos que está en ese dataset. En este caso, pues vemos que son 271 récords, que no es no tiene tanto tamaño como el dataset de comercio exterior. Tenemos las mismas funcionalidades, lo de hacer filtros. También tenemos arriba las mismas opciones de descargar, que esta vez sí podemos descargar el archivo, ya que no es tan grande y va a descargar un poco más rápido. Si descargamos un momento sí. Entonces ahí ve que va a descargar un archivo CSV, que lo podemos abrir en Excel. Y podemos ver que ahí están exactamente los mismos datos que estamos viendo en la página de indicadores. Así que es una herramienta muy buena, muy valiosa. Y pues obviamente en los datos de comercio externo, pues algo así sería lo que estaría descargando, lo único que pues con mucho más records. Entonces, pues eso sería todo de nuestra parte. Si ustedes tienen alguna pregunta o duda, pues se pueden comunicar con la compañera Ana Jara o conmigo. Los emails están en pantalla. También pueden utilizar nuestra plataforma de preguntas, preguntas.estadísticas.pr, donde pueden enviar cualquier consulta que quisieran. Muchas gracias por toda su atención y espero que puedan continuar disfrutando de las próximas presentaciones de los compañeros. Muchas gracias a Manuel y a Ana por la presentación, muy buena. Vamos a pasar ahora al tema de interconectividad de los sistemas para mejorar las estadísticas gubernamentales. Este tema está grabado previamente y va a estar a cargo de Rubén Quiñones Milán, quien es el principal oficial de datos del Puerto Rico Innovation and Technology Service, conocido como PRITS. Vamos a pasar entonces a la grabación que nos dejó el compañero para el disfrute de ustedes, y vamos a poder entonces ver y escuchar la misma en estos momentos. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme al foro del Instituto de Estadística. Mi nombre es Rubén Quiñones, yo soy el principal oficial de datos del Gobierno de Puerto Rico, y en el día de hoy vamos a dialogar sobre la interconectividad gubernamental y hacia dónde vamos. El gobierno por años ha presentado diferentes dificultades para poder implementar un proceso centralizado de datos en el gobierno. ¿Y por qué centralizado? La idea es que nosotros podamos compartir los datos como un solo gobierno y no como múltiples agencias. ¿Y a qué me refiero? El problema está en que las agencias por años han trabajado como si fuesen islas. O sea, cuando tú tienes una agencia, ellos son the source of all truth de la actividad que ellos hacen. Pero estamos hablando de somos casi 110 agencias. Y esas 110 agencias, para poder hablarse entre sí, cada una tiene un método diferente, una receta diferente. Y como ven en la pantalla, prácticamente para yo poder hablar
la agencia 1 y poder hablar con las otras 100 agencias, yo tengo que hacer una conexión entre cada una de ellas. Lo que crea es una forma difícil de poder administrar un sistema de información y más unas bases de datos integradas. Por esa situación, nosotros tenemos que desarrollar estrategias de datos que lo que busque es cómo eliminar esta situación en donde las agencias tienen que estar constantemente trabajando el que tenga que conectarse con cada una de ellas, y cuando una de ellas desea hacer un cambio, prácticamente todas las demás a la vez tienen que cambiar, y eso es extremadamente ineficiente. Tenemos que invertir demasiado dinero en el gobierno para poder realizar solo y únicamente un data sharing. Por esa situación, la falta de comunicación entre las mismas agencias atribuye a que esto sea un proceso bien difícil. Si yo deseo hacer un cambio, yo normalmente lo hago yo, no lo notifico y empiezan a explotar todas las aplicaciones en todas las demás agencias del gobierno. En adición, tenemos una duplicidad enorme de esfuerzo, porque cada agencia tiene que una y otra vez crear diferentes recetas de cómo presentar estos datos en el gobierno. Otra parte es que cuando quiero hacer aplicaciones nuevas para poder mejorar los esfuerzos en una agencia, la información que obtenemos a veces está incompleta. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que desarrollar bases de datos mucho más robustas, mucho más grandes, nada más para poder albergar la información que tengo de otras agencias. Lo que crea es una duplicidad de esfuerzo. En adición, los costos siguen aumentando porque la parte operacional de las agencias para poder mantener estos sistemas aumenta cada vez más. Estamos hablando que los repositorios para almacenar estos datos tienen que seguir creciendo porque las demás agencias siguen aumentando la cantidad de información. En adición, tengo que añadir compute power. Todo esto aumenta los costos grandemente y lo que sería el esfuerzo humano para poder mantener estos sistemas. Así que nosotros poco a poco tenemos que entonces empezar a transicionar las agencias de lo que era un proceso análogo de papel para empezar a migrarlos a lo que sería unas plataformas digitales. Estos serían los primeros pasos. Estamos hablando que los servicios que ofrece cada agencia son necesarios digitalizarlos para que entonces esa información, una vez se comience ese proceso digital, eventualmente vamos a empezar a hacer una interacción entre todas las agencias. Y esto sería lo que serían estas comunicaciones de gobierno al ciudadano, para entonces nosotros transmitir qué es lo que está haciendo el gobierno y cómo está administrando los datos de los ciudadanos. Otra interacción tendría que ser cómo el gobierno se habla al gobierno directamente, que esto ha salido en muchas ocasiones donde la comunicación, como es ineficiente, está obligado el ciudadano a tener que coger un papel de una agencia, de una transacción digital, y llevarlo a otra agencia para nada más decir que están cumpliendo. Eso no debe ocurrir. Así que nuestros esfuerzos dentro del gobierno y dentro de PRITS es a eliminar estas partes y hacer que el ciudadano tenga una habilidad de poder hacer sus transacciones, sea de día, sea de noche, cuando ellos necesiten hacerlo y que se acomode a su tiempo. Muchos de ustedes se han enfrentado de que cuando van a hacer algún trámite gubernamental, tienen que entonces pedir el día libre o pierden horas de trabajo. Pues PRITS está buscando que ustedes no tengan que pasar eso. Estamos buscando la manera de que ustedes puedan simplemente desde la comodidad de su casa, si salieron a las 4 de la tarde, salieron a las 5 de la tarde, pero a las 8 de la noche, 10 de la noche, 2 de la mañana, usted quiere hacer un trámite con el gobierno, usted lo pueda hacer y no dependa de que la oficina está abierta de 7 de la mañana a 3 de la tarde o a 4 de la tarde. Para eso, las agencias tienen que pasar por un proceso de evolución, en donde estuvimos por años haciendo procesos análogos. Cada agencia es the source of all truth. Solamente existe la información allí, existe en papel y tengo una cantidad de empleados grandes nada más para poder administrar ese papel.
y se crea la copia de la copia y se pierde mucha información. Muchos de ustedes se han enterado que de momento en una agencia de gobierno le dice, mire, perdí su información. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos en una forma análoga. Así que el gobierno tiene que entonces pasar por un proceso transaccional. En esa parte de transaccional estamos hablando de procesos digitales y los ejemplos de esto es Hacienda, cuando usted pide unos documentos en Hacienda, asume, el CRIM, todo esto son procesos transaccionales y lo que hacen es facilitarle la vida al ciudadano y cuando van a hacer ese trámite lo pueden hacer desde su comodidad de su casa. Pero, ¿por qué el gobierno no puede decir yo la información que está en esta agencia la necesito para esta otra, para un cumplimiento XY, y esa información va a llegar de forma automática? Pues ahí estamos hablando de procesos centralizados, en donde cogemos, por ejemplo, las transacciones que tiene el CRIM y las juntamos con las transacciones de Hacienda, las juntamos con las transacciones de Asume y otras transacciones adicionales y las centralizamos en un solo sistema. De esa manera, el ciudadano no tiene que pasar mucho trabajo. Simplemente solicita un servicio y el gobierno comienza a hablarse entre sí mismo. O sea, transacciones que a veces podían durar días, semanas o meses, nosotros las podemos hacer entre segundos, milisegundos o apenas unos minutos. Luego, nosotros tenemos que pasar a un proceso de inteligencia artificial. ¿Y a qué nos referimos? Es cómo el gobierno, dentro de esos procesos centralizados, puede entonces crear procesos de análisis de datos. Estamos hablando ya de Big Data. Nosotros poder hacer forecasts y que otros sistemas que están ya especializados para hacer unos análisis puedan entonces decirnos a nosotros, al gobierno, al ciudadano o a la misma academia en donde están haciendo investigaciones, cosas que pueden suceder o que están sucediendo en tiempo real. Y ahí es donde llegamos a una eficiencia grande del gobierno. Pues ahí es que nosotros nos dirigimos. Nosotros nos dirigimos a llegar a ese punto. Hay proyectos de PRITS, que más tarde se los voy a mencionar, en donde estamos centralizando todas estas transacciones digitales en un solo sistema. Todo para beneficio del ciudadano. Pero si notan, esta interconectividad es un reto grande. Nosotros también tenemos retos de infraestructura, como mencionó el director en su intervención. Tenemos unos retos de colaboración y tenemos unos retos de compatibilidad de los datos. Así que hay datos en donde hay un sistema en una agencia que no son realmente compatibles con otra agencia. Así que nosotros tenemos que crear diferentes otros sistemas que lo que hacen es simplemente la agencia va a hablar de una forma, esta otra agencia va a hablar de una, pero yo la llevo a un punto en donde el ciudadano, la conexión entre las agencias, ciudadanos, academia y otras personas de interés pueden ver los datos de una sola forma eficiente, una forma normalizada. Así que haciendo esto, nosotros mejoramos la comunicación entre las agencias, mejoramos la comunicación del gobierno hacia los ciudadanos. También podemos mantener una integridad de los datos y cómo compartimos estos datos de una forma íntegra y ética. La eficiencia y la calidad de los servicios va a aumentar grandemente porque estamos hablando que ya no estamos dentro del paradigma de 8 a 4 de la tarde. Estamos hablando que los sistemas del gobierno están trabajando 100% para los ciudadanos en todo momento. También es la accesibilidad. Como estamos mencionando, si usted tiene la necesidad de hacer un trámite con el gobierno, son las 2 de la mañana, sinceramente, nosotros tenemos que trabajar para ustedes. Nosotros existimos por ustedes. De esa manera, esta accesibilidad y la transparencia de los datos siempre tiene que estar presente. ¿Okay? Un ejemplo de estos proyectos exitosos donde estamos centralizando los datos es lo que ustedes conocen como Sesco Digital. Sesco Digital tiene varios procesos que están en otras agencias y te los centralizan en un solo lugar. O sea, ustedes desde la facilidad de estar en una computadora o desde su celular, estamos hablando que ahora no necesitan estar cargando con muchas cosas o estar haciendo diferentes trámites en diferentes agencias.
Estamos hablando que usted tiene ya la licencia digital. Eso es un éxito en cualquiera de los aspectos que mencionemos. Inclusive somos una isla que implementó la licencia digital primero que muchos estados de Estados Unidos. En adición, ustedes los trámites de ver qué multas tienen o cuándo tienen que renovar, el tener que recibir un papel para poder sacar el malvete. No, ya usted no tiene que hacer eso. Usted simplemente accesa el sistema y usted obtiene lo que necesita. Entonces, parte de los proyectos que nosotros tenemos para estas iniciativas es lo que es el proyecto IDEAL, que es el acrónimo, es la identidad electrónica de acceso en línea. Este proyecto lo que busca es integrar todas estas agencias de cumplimiento en una sola aplicación. O sea, gobierno se habla a gobierno. Nosotros normalizamos todos estos procesos de diferentes agencias y los transformamos para que podamos hablar de una sola forma con respecto al cumplimiento del ciudadano o de las empresas con el gobierno para cualquier trámite gubernamental que tenemos. Otro sistema es el PIC, que es el Portal Informativo del Ciudadano. Muchos de ustedes se han preguntado dónde yo puedo conseguir datos de interés en estos momentos. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de diferentes temas. ¿Y cómo yo como ciudadano yo puedo llegar a ese sistema? Pues PIC, le voy a mostrar unas pantallas del sistema, pero lo pueden conseguir en la dirección datos.pr.gov. Repito, datos.pr.gov. El sistema lo que hace es que integra muchos datos del gobierno que son para cumplir con la ley de datos abiertos y se los muestra de una forma fácil y eficiente al ciudadano. Pero no tan solo mostrarle el dato, sino cómo usted puede hacer uso de esos datos para hacer sus propios análisis. En esta imagen, como pueden ver, en esta parte de abajo, ustedes pueden extraer esos datos de esas gráficas o de esta información que nosotros estamos presentando en su formato como si fuese un API o en un CSV. Mayormente la gente está acostumbrada a trabajar con un CSV, pero en formato de API nosotros lo presentamos en un formato de JSON. Esto JSON se está utilizando desde hace muchos años atrás, pero es una forma prácticamente estandarizada de cómo vamos a compartir los datos un 2021. En el pasado utilizábamos XML, pero estamos hablando de 1999, 2000. En un 2021 nosotros usamos JSON. Y es una forma prácticamente genérica para hacerlo en estos momentos. Cuando yo le doy clic a lo que sería el icono de API, el sistema lo que va a hacer es mostrarme los datos en su formato JSON y ustedes entonces pueden o almacenarlos o analizarlos. La cuestión es que este sistema lo va a estar manteniendo al día. Nosotros, si la data cambia diariamente, nosotros vamos a cambiar la data diariamente, pero de forma automática. Sí, tratando de evitar cualquier tipo de proceso de manipulación de datos para que entonces estos sean procesos completamente automáticos, aumentando la eficiencia del gobierno, reduciendo los costos, porque no vamos a tener tanta gente para estar trabajando estos sistemas. Los invito a que visiten el portal, volvemos, datos.pr.gov. Otro de los proyectos es el PRITS Data Strategy. El PRITS Data Strategy es el cumplimiento con la Ley de Datos Abiertos, es Ley 122 del 2019. Nosotros creamos una estrategia alrededor de esa ley para entrar en cumplimiento. Pero no tan solo esa ley, tenemos muchas otras leyes del gobierno que nos piden cómo nosotros vamos a estar dialogando con el ciudadano o cumplimiento con el ciudadano. De eso podemos hablar en otras conferencias más tarde o en una próxima ocasión para que podamos ver el detalle de cómo estamos llegando a ese cumplimiento. Otro elemento que estamos implementando es el Puerto Rico Data Graph. Y el Puerto Rico Data Graph lo que viene es a integrar el gobierno en un solo API. Ese API es un API federado que habla con todas las agencias y puede exponer los datos de una forma única. O sea,
cuando yo voy a hacer una integración de varias agencias, esas agencias lo que van a conectarse es con el Puerto Rico Data Graph. ¿Por qué? Porque entonces no tienen que hacer conexiones con múltiples otras agencias. Y como siempre hablamos de la misma forma, estamos diciendo que otra agencia que necesite los datos de forma similar usan el mismo procedimiento, usan la misma estructura de datos. Así que esto lo que hace es que los esfuerzos por digitalizar los servicios del gobierno son menos tediosos, son más fáciles de trabajar y la forma en que nosotros entonces hacemos accesibles nuestros datos va a ser de una forma mucho más eficiente. Por ejemplo, la ley de datos abiertos es la la política pública de datos abiertos del gobierno de Puerto Rico. Esta ley crea el puesto del principal oficial de datos del gobierno. En adición, crea lo que serían los puestos de los oficiales de datos de los organismos gubernamentales. O sea, cada agencia va a tener un oficial de datos que se especializa en cómo va a organizar lo que serían los procedimientos del gobierno en esa agencia y el cumplimiento de la Ley 122 para datos abiertos. En adición, es la persona encargada de cómo vamos a cumplir con estos mandatos de ley que nos obliga al mismo gobierno a cumplir con una transparencia, una seguridad de los datos. Ellos son esos especialistas y esos son las personas que van a promover, son el motor de mover estas estrategias. En adición, la ley instruye a que PRITS y el Instituto de Estadística comiencen una convergencia de cómo vamos a transferir esos datos. PRITS lo que va a hacer es crear todos los mecanismos posibles para organizar estos datos y hacerlos disponibles y poder entonces entregarlos de que el Instituto de Estadística en su compromiso con la divulgación, ellos puedan tener estos datos de una forma mucho más eficiente y ellos puedan entonces o hacerlos accesibles de la forma en que ellos los prepararían para diferentes personas de interés o grupos de interés y en adición ellos pudieran hacer sus propios análisis, sus propias gráficas basados en unas necesidades o un cumplimiento legal. Lo que sería el PRITS Data Strategy es una estrategia basada en la estrategia de datos del gobierno federal. La estrategia establece 10 principios y esos principios lo que hacen es crear la base de cómo las agencias van a cumplir con esta estrategia de datos. Esto lo que establece estos principios es una gobernanza ética de los datos, crea el cómo nosotros vamos a hacer unos diseños coherentes, o sea, no es algo que va a ser una receta diferente por cada agencia, es una sola receta. Y manteniendo una educación continua con todos los empleados y las personas que van a trabajar para esta estrategia de datos sea exitosa. O sea, internamente dentro de la estrategia de datos vamos a mantener un proceso de educación continua. Eso es algo bien importante para mantener estos empleados al día con las mejores prácticas de la industria en el manejo de datos y cómo los pueden mantener de una forma segura. Esos principios, para poder implementarlos, se crean 40 prácticas. Estos son los objetivos que aspiran las agencias para el cumplimiento de estos principios. Y en estas prácticas lo que buscamos es un desarrollo de una cultura de empleados que lo que hace es que valora los datos, le da ese valor a los datos y los prepara para un manejo ético, un manejo propio de los datos y que los estén protegiendo. En adición, hace un uso eficiente de los datos, creando que las agencias puedan proactivamente evolucionar y mirarse a sí mismo y contestarse su pregunta, ¿qué yo hago por el ciudadano? ¿Por qué yo existo? ¿Y cuál es la pregunta que yo contesto? ¿Cuál es la pregunta que me hace el ciudadano? Y yo pueda contestarla a través de mis datos. Para poder llegar a el cumplimiento de estas 40 prácticas, se crean en el plan federal, tienen 20 acciones. En el caso de Puerto Rico, nosotros vamos por 25. ¿Por qué 25?
Estas acciones nosotros es la forma en que implementamos los principios y las prácticas dentro del día a día de las agencias, para que ellos cumplan con diferentes acciones que los van a llevar a ese cumplimiento. Esas 25, esas 5 adicionales, son para armonizar las acciones a lo que es el Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico hoy. Cómo entonces nosotros preparamos esas agencias para ese cumplimiento. Pero estas acciones son lo que el plan estratégico de cada agencia va a implementar. En adición, estas acciones implementan estas prácticas como las estábamos mencionando, estas 40 prácticas, y son buscando unas soluciones compartidas. Cuando venimos a ver la estrategia de datos, es la misma estrategia de datos para las 110 agencias del gobierno. O sea, una persona que trabaja para la agencia A, si en algún momento tiene que hacer trabajos para la agencia B, es el mismo formato, es la misma receta, las mismas acciones y el mismo cumplimiento. De esa manera, nosotros en el gobierno de Puerto Rico podemos usar de una forma mucho más eficiente a los empleados este recurso humano y llevarlo a que el esfuerzo de ellos sea de una forma adaptada a la realidad de nosotros económica. Les quiero presentar ahora, como les mencioné, lo que es el Puerto Rico Data Graph. ¿Qué es lo que busca el Puerto Rico Data Graph? Nosotros buscamos crear una integración de las agencias, de los datos de la agencia, de una forma eficiente. Vamos a presentarles un tema que prácticamente está que es con relación al COVID. Muchos de ustedes ponen las noticias por la mañana, escuchan qué es lo que está sucediendo, escuchan el resumen del día del COVID, pero ¿qué tal si yo quiero llegar a esa información? ¿Cómo yo sé que realmente todo lo que está ocurriendo a nivel gubernamental para saber qué es lo que están promoviendo, por ejemplo, del COVID? Pues una de las preguntas que nosotros nos hacemos, y cuando estamos hablando de integración de datos, estamos hablando de REST APIs, web services y otras cosas, pues entonces yo me hago una pregunta. Yo digo, yo quiero saber del COVID, pero yo quiero saber un resumen del COVID del día de hoy. Pues para esto yo necesito buscar cuántas agencias del gobierno tienen algún tipo de información relacionado al tema de COVID. Así que estos silos de datos que nosotros estamos creando, y que ahí estamos hablando de Big Data, nosotros creamos estas integraciones de estos temas para que ese silo sea lo más eficiente posible y todas las agencias que hablan sobre el mismo tema puedan almacenar los datos en un solo lugar que está preparado para ser eficiente en la forma de leer los datos. Así que yo vengo y digo, ¿qué agencias hablan del COVID que me pueden dar un resumen del día de hoy? Y prácticamente nos viene a la mente rápido, pues salud, educación, policía, hacienda, DACO, entre otras, muchas otras. Pero entonces yo digo, cada una de esas, ¿cómo me contesta la pregunta? ¿Cómo me dice, dame un resumen del COVID del día de hoy? Así que cada una, bajo su misión y su visión y su razón de ser, ellos empiezan a buscar sus datasets, pero ya están disponibles para nosotros entonces integrarlos y el que vaya a buscar la información del data graph puede entonces recibir todos los datasets relacionados al tema del COVID, un resumen del día de hoy, y poder exponerlos de una sola manera, no de varias maneras. Así que esto eventualmente, cuando otras agencias como Agricultura, OGP, Justicia, tienen que hablar sobre el mismo tema, pues esas agencias también exponen sus datasets y lo hacen disponible para el Puerto Rico Data Graph. Esta sería mi intervención del día de hoy. Traten de preguntas, dudas con respecto a la presentación. Traten de escribirlas según las instrucciones que ya se establecieron. Escriban por correo electrónico y nosotros las contestaremos tan pronto sea necesario. Tan pronto podamos. Muchas gracias y buen día. Bueno, acabamos de ver, ¿verdad?, la presentación sobre la interconectividad de los sistemas para mejorar las estadísticas gubernamentales que nos presentó
nuestro colega Rubén Quiñones, principal oficial de datos de PRITS. Hemos recibido comentarios y algunas preguntas en el chat y en el área de comentarios de la plataforma. Así es que queremos comentar a su vez también sobre las mismas y contestar algunas de esas preguntas y abundar sobre algunos de esos comentarios. Para eso, voy a pasar el audio a Alberto Velázquez, para que nos pueda comentar sobre algunas de las preguntas dirigidas al tema que Alberto presentó y a lo que se observó en su ponencia. Adelante, Alberto. Claro, muchas gracias. Entre las preguntas, ¿verdad?, comentarios que entraron relacionados a la intervención que hice más temprano, tenemos una pregunta relacionada sobre qué es la edad sencilla, y entiendo que al presentar los diversos tópicos, ¿verdad?, que podemos obtener y acceder datos censales, hay una que es edad sencilla per se. Cuando nos referimos a edad sencilla, es la edad particular, porque usualmente se tiende a trabajar esa característica demográfica por grupos de edad. Pero también, ¿verdad?, me gusta siempre nombrarla para estos fines, porque a veces se desconoce que también es posible obtener la edad sencilla, ¿verdad?, cada edad por separado particular. Por ejemplo, a nivel de Puerto Rico, personas que a lo mejor tienen un programa particular que tenga impacto en la niñez y necesiten la población, ¿verdad?, específica de niños de 8 a 12 años. Como usualmente se trabaja en grupos de edad de 5 años, pues posiblemente vaya a tener una limitación. Tiene el grupo de edad de 0 a 4 años y el próximo grupo de edad que le sigue 5 a 9 años y posteriormente de 10 a 14 años. Así que tiene una limitación de que tiene dos grupos de edad donde ¿verdad?, solapan o caen ese grupo de interés que tendría este ejemplo, ¿vale?, hipotético de interesar la población de 8 a 12. Pues, ¿qué opciones tiene? Pues hay una opción que es trabajar con edad sencilla. Claro, no está disponible para todos los niveles geográficos como quisieran, pero sí, por ejemplo, a nivel geográfico o jurisdicción de Puerto Rico está disponible el desglose por edad sencilla. Y en ese sentido, pues sí, está disponible y esa es ¿verdad?, el fin de que sepa que eso está disponible. Incluso la tenemos en la sección de estimados anuales poblacionales, en la página de censo.estadísticas.pr, tiene los estimados por edad sencilla más reciente disponible. Otro aspecto que nos surgió, ¿verdad?, una pregunta, tiene que ver con la visualización que mostré sobre los sectores censales y la pobreza en ellos. La pregunta es si se puede escoger un año específico. En este caso, el año periodo que contempla esta visualización es 2014-2018. Así que ese indicador se refiere a ese periodo. No obstante, sí se podría agregar, ¿verdad?, a la misma visualización. No obstante, actualmente como está, es para ese periodo específico como tal. Periodo de referencia 2014-2018. Así que eso contestaría esa pregunta que se nos hizo llegar. Otra pregunta es si llegó a utilizar Shiny. Entiendo que se está refiriendo, ¿verdad?, a lo que es el paquete dentro de ¿verdad?, el software estadístico R. Shiny, tiene ese módulo Shiny que permite, ¿verdad?, crear estas gráficas web o visualizaciones. En este caso, las que mostramos del instituto no están utilizando Shiny. En ese sentido, de la pregunta que recibimos. También tenemos otra pregunta que se nos hizo llegar relacionada sobre estos, ¿verdad?, dashboard o visualizaciones que mostramos que te permiten interactuar con ellas y saber diversas interpretaciones o lecturas de la información, en este caso de información censal. Preguntan que si los dashboards son públicos. Sí, definitivo, todo lo que producimos acá en el instituto y mostramos en la presentación, o por lo menos, ¿verdad?, en la intervención que tuve al inicio, todo está disponible, público,
Incluso, como también le mencioné, muchos de ellos tienen la opción hasta de descargar ya ese conjunto de datos particular que se utilizó, ¿verdad? Que está detrás de esa gráfica interactiva o de ese mapa interactivo a modo de visualización. Puede descargar incluso los datos específicos. Así que si definitivos son públicos, puede accederlos a través de la página del Instituto de Estadística que se ha mencionado, pero vuelvo y la refresco. En estadísticas.pr hay una sección en los tabs principales que va a ver en la parte superior sobre gráficas interactivas, y va a poder acceder a la mayoría de estas gráficas y visualizaciones que hemos mostrado durante la mañana de hoy. Y también en la página de datos censales para Puerto Rico, censo.estadísticas.pr, en publicaciones va a encontrar también estas visualizaciones que le hemos mostrado. Así que con esto entiendo he atendido aquellas preguntas que se hizo llegar en relación a mi intervención. Así que, Orvin, puedes continuar. Muchas gracias, Alberto, por las contestaciones. Sé que probablemente lleguen más preguntas a través del correo electrónico o del sistema de preguntas que acabamos de, ¿verdad?, que hemos enfatizado. De hecho, está aquí en pantalla ahora mismo nuestro sistema de preguntas. También quiero aprovechar, ¿verdad? Hay algunos comentarios adicionales sobre aspectos administrativos y técnicos del foro. Las personas que se han registrado para participar en el foro y que están ahora mismo participando en este foro, ya su email queda registrado. Por lo tanto, no hay que volverse a registrar en ningún otro lugar para recibir su certificado, el cual recibirán a través del correo electrónico. Eso es importante. Otra duda es si esta presentación en algún momento se va a poder acceder a través de algún enlace, ya que algunos han tenido un poco de problemas con los videos y de momento con la conexión de internet, lo cual suele pasar, ¿verdad? Son asuntos técnicos. Pero sí, las presentaciones, este foro va a estar en la plataforma de YouTube del instituto. En algún momento lo vamos a colocar allí y vamos a tener entonces enlaces donde usted puede conseguir las presentaciones para que las pueda repasar. Así que no se preocupe si se perdió algún evento, alguna de las presentaciones, tuvo problemas de internet. Vamos a permitirle tener acceso a esa información. De igual manera, hay un comentario bien interesante que me da pie quizás a dialogar con ustedes unos minutos adicionales. Uno de esos comentarios es que este tipo de tecnologías que ahora se está introduciendo, que estamos utilizando para generar datos y estadísticas, este tipo de tecnología pues requiere unas destrezas y capacidades de los ciudadanos. Requiere que los ciudadanos, mayor o menor grado, dependiendo su nivel de necesidad, tengan que acceder a información y estadística a través de estas herramientas, a través de programados, a través de diferentes plataformas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparando las generaciones actuales? Las generaciones que están ahora trabajando directamente, ¿tienen las capacidades? Y me parece ¿verdad? Es una excelente pregunta y comentario. Y en ese sentido, algo que importante es que voy a compartir con ustedes aquí a modo, vamos a ver por aquí, les quiero compartir. Vamos a ver aquí un PowerPoint para que vean algo interesante aquí, ¿verdad? Fíjense lo siguiente. Ciertamente, siempre desde el comienzo de los tiempos, ¿verdad? Este cartoon que están viendo en pantalla, lo que les quiere mostrar es que siempre hay resistencia a la tecnología y probablemente desde la invención de la rueda, ¿verdad? Como dice este cartoon aquí, en ese momento hubo resistencia a la tecnología. La tecnología, por supuesto, viene para ayudar al ser humano, pero también si se utiliza de forma equivocada o no se utiliza de forma ética, puede causar daños y a veces daños irreparables, y eso es totalmente cierto.
No obstante, para que la tecnología pueda ser una herramienta bien utilizada y que esté dentro del marco ético inclusive, tiene que ser, tenemos que informar a las personas y adentrar este tema de la tecnología en la educación, tanto en la educación formal como en la educación informal. Así que nos corresponde a nosotros educar. Y eso es lo que estamos haciendo con este foro precisamente. Pero también tenemos que educar en todos los demás círculos. Tenemos que proveerle la capacidad a las personas de poder utilizar la tecnología de una manera eficiente, pero de una manera correcta también. Y como hemos hablado, tener también los aspectos éticos. Sí, hay mucha preocupación hoy día, ¿verdad? Hoy día cualquier información que uno coloca, cualquier información que uno entra en internet o que está disponible a través de un database genera esa preocupación de si esa información se está utilizando adecuadamente y para qué se utiliza esa información. Así que son retos que nos trae la tecnología que también tienen que ser considerados y hay que educar de igual forma en ese uso de esa tecnología. De igual manera, en esos aspectos éticos de la tecnología. Un aspecto importante es que si no educamos a las personas adecuadamente, pues entonces podemos comenzar a decir, mira, la tecnología no está funcionando, la tecnología no nos ayuda, pero obviamente, ¿verdad? Como a modo gracioso, dice, nos enseña este cartoon que estamos viendo, que le dice, ¿verdad?, que cuando esta persona llama al apoyo técnico, está diciendo que el problema que tiene está entre la silla y la computadora, o sea, que el problema es él. Pero más que un problema, quizás con la educación adecuada, pudiera entonces convertirse en una oportunidad de utilizar la tecnología en favor o a favor de hacer nuestra vida más fácil, pero no solamente más fácil, porque eso es un cliché, ¿verdad? Es hacer nuestra vida más eficiente, más efectiva y que podamos entonces ir un poco más allá. La tecnología fluye, la tecnología crece exponencialmente, ¿verdad? La teoría de Moore nos dice eso. Y es un hecho cuando usted ve lo que está sucediendo hoy día con la tecnología. Esto significa que para que nosotros podamos tener los ciudadanos listos, tenemos que educarlos en la tecnología y en todo lo que está relacionado a la misma. Por supuesto, cuando hablamos de estadísticas, porque este foro es de estadísticas y tecnología, no podemos separar una cosa de la otra. Tenemos que educar a las personas en sus capacidades matemáticas y numéricas. Esas capacidades matemáticas y numéricas son esenciales para que el ciudadano pueda entender la tecnología y la pueda utilizar adecuadamente, sobre todo cuando está enfocada en el ámbito de las estadísticas. En ese aspecto es importante ver algunos hechos y datos que nos tienen que poner a pensar y nos tienen que mover a través de los esfuerzos educativos de una manera más agresiva quizás. Quizás muchos de ustedes conocen y están ahora viendo en su pantalla, quizás ustedes conocen lo que le llaman las pruebas PISA, ¿verdad? Y estas pruebas PISA son pruebas que miden esa capacidad vamos a llamarle la alfabetización matemática de los ciudadanos o de las personas que viven en ciertos lugares del mundo y se utiliza un examen estandarizado. Esto es importante porque nos dice cuán preparados podrían estar, en teoría, ¿verdad? Según este análisis, podrían estar estos ciudadanos para utilizar las capacidades matemáticas y ese pensamiento matemático, destrezas matemáticas, para utilizarlas en la vida real, ¿verdad? Esta prueba PISA tiene la particularidad que no es algo solamente teórico, sino es una cosa de aplicación, es una cosa de pragmatismo. En ese sentido, si vemos aquí, vemos como en una puntuación que va de 0 hasta 1000, inclusive, aún algunos países están lejos del 1000, pero están muy por encima de otros lugares.
Vemos como Singapur, China, Hong Kong, diferentes regiones de China, ¿verdad? Japón, Estonia, Canadá, Dinamarca, etcétera, ocupan esos primeros lugares. Estados Unidos como entidad que incluye todas sus jurisdicciones en términos generales, está, digamos, en el medio de esos scores, de esas puntuaciones. Y luego tenemos acá lugares que están desafortunadamente ocupando los últimos puntos en la gráfica. República Dominicana, Filipinas y Panamá son de los menos puntuaciones que tienen, ¿verdad? Ocupan las puntuaciones más bajas. Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, son lugares latinos, ¿verdad? Y Chile, por ejemplo, México. Así es que en algún momento Puerto Rico participó de PISA y desafortunadamente también estuvo colocado en ese momento en los últimos lugares. Eso lo que nos dice es que hay mucho esfuerzo por hacer, que tenemos que seguir reforzando estas capacidades en estos lugares, sobre todo que están rezagados, porque cuando llega la tecnología, cuando llegan las capacidades numéricas y quieren aplicar esta tecnología, esto significa que están en desventaja. Estamos en desventaja como, ¿verdad? Como grupos y como comunidades. De igual forma, tenemos ahora vamos a ver un mecanismo similar, pero ya a nivel de los Estados Unidos, que se llama el NAEP, ¿verdad? El Nation Report Card. Y en este Nation Report Card, en el área de matemáticas, vemos que ellos examinan cuarto y octavo grado. Vemos cómo, en términos generales, a nivel nacional, en cuarto grado y en octavo grado, se ha observado un incremento en términos generales, aunque a los últimos años ha estado un poco, digamos, no se ha movido mucho, no ha cambiado grandemente, pero en términos generales, si uno ve ese snapshot general del 1990 hasta ahora, hay una tendencia a ir mejorando las capacidades matemáticas en términos generales, lo cual es sumamente importante. Sin embargo, y desafortunadamente vemos este mapa aquí, donde mientras más oscuro es el color, mejor sale esa jurisdicción en estas puntuaciones y mejor dominio tiene de las matemáticas. Vemos que Puerto Rico está un color muy claro, lo que significa que Puerto Rico, nuevamente, y cuando uno ve los números en detalle, realmente somos los últimos en la puntuación. Puerto Rico es la jurisdicción con menor puntuación en el NAEP y lo ha sido por mucho tiempo. Es otro aspecto para reflexionar y que tenemos que enfatizar para ver qué hacemos, qué tenemos que hacer. Bueno, sabemos que tenemos que cambiar, sabemos que tenemos que mejorar. ¿Cómo lo hacemos? Si lo que hemos hecho hasta ahora está funcionando o no. Y es importante, tiene todo que ver con este foro de estadísticas y tecnología, porque podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero los usuarios son clave aquí. Las personas que se van a impactar con esto y cómo vamos nosotros a potenciar lo que está sucediendo. En ese sentido, les dejo esas reflexiones para que quizás en otro momento podamos hacer algún otro foro sobre este tema en específico. Ya lo hemos hablado antes en el instituto en varias ocasiones y quizás es momento de retomar ese tema.